Bueno, vamos al mensaje y hoy se titula Vive tu vida al máximo. ¿Alguien se atreve a decirlo conmigo? No, porque yo no dije que se atrevieran a decirlo sin mí, sino conmigo. Entonces, 1, 2, 3. Vive tu vida al máximo. Bueno, de eso el Señor puso en mi corazón que hablara en este día. Cuentan que una señora fue al doctor para ver su chequeo regular, su chequeo médico, su chequeo físico regular. Y cuando llegó, el doctor tenía los resultados de los análisis que le había hecho, y estas fueron las palabras del doctor a la señora. Le dijo: usted tiene una salud envidiable y le aseguro que va a vivir hasta los 80 años. La señora, sorprendida, miró al doctor y le dijo: pero doctor, yo tengo 80 años. Y el doctor le dijo: no se lo decía yo, que usted iba a vivir hasta los 80 años. Bueno, puede ser que a veces seamos sorprendidos por una vida que se nos va así. La vida se va rápido, y la vida, aunque parece que la vamos a vivir aquí en este mundo permanentemente y para siempre, ya no es así. Dios nos diseñó para vivir aquí para siempre, pero el pecado nos cortó los años y la vida sobre la tierra. Así que lo que nos toque vivir, sean 80 o más o menos, vamos a vivirlo a plenitud. Vamos a vivirlo al máximo. ¿Alguien diga amén? Bueno, le preguntaron a un experto cuáles eran las etapas de la vida, y él dijo 4 etapas. Y las definió así. La primera etapa, cuando crees en Papá Noel o Santa Claus. La segunda etapa, cuando ya no crees en Papá Noel. En la tercera etapa de la vida, tú eres Papá Noel. Y finalmente, la cuarta etapa, te pareces a Papá Noel. Yo estoy esperando que llegue esa etapa, ya tengo la barba y estoy esperando que llegue ese momento. Así que a todos nos toca, por decirlo de alguna manera. La vida es más corta de lo que nosotros nos imaginamos. Y alguien se le acercó a Jesús con una pregunta, y más bien con una petición. Y él le dijo a Jesús: Señor, dile a mi hermano que comparta conmigo su herencia. La preocupación de este hombre era el dinero. La preocupación de este hombre eran los bienes materiales. La preocupación de este hombre era que su hermano dividiera con él lo que le pertenecía, quizás a los dos o solamente a su hermano. Y de ahí salió entonces una historia que Jesús contó, que nos enseña a nosotros cómo vivir la vida al máximo. Vamos a ir a leer la palabra de Dios en unos minutos a ese pasaje, pero antes déjenme aclarar esto. La Biblia y el Nuevo Testamento no es un tratado en contra ni del dinero, ni de los bienes, ni de las posesiones materiales. Por el contrario, la Biblia nos muestra cómo parte de las bendiciones de Dios tienen que ver con lo material. Nos muestra, inclusive cuando describe a David, creo que 2 de Crónicas 29, dice que cuando David murió, murió en largura de días, en buena vejez y con mucha riqueza. Lo cual quiere decir que cuando el dinero no te posee y Dios te lo da, se convierte en una bendición. Pero cuando vives solamente para pensar en términos de que tu felicidad está en lo que posees, terminarás perdiendo la felicidad y la plenitud en la vida. Quiero que vayamos a Lucas 12, capítulo 12 de Lucas, versículos 15 al 21. Ahí está la cita, aparece en pantalla. Lucas capítulo 12, versículos 15 al 21. Comienza con la petición del hermano en relación a la herencia de su hermano. Y dice en el versículo 15, cuando Jesús comienza a hablar, dice estas palabras. ¿Ya estamos todos allí? Bueno, asumo que 3 amén resumen que todos estamos allí. Ok, entonces dice Lucas 12, 15. Y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Digan conmigo: la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y ahora dice, también le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. ¿Cómo era el hombre? Rico.
Y su heredad o su tierra, su finca, había producido mucho o poco. Mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y es una pregunta válida. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, digan conmigo, pero Dios le dijo. Dile una vez más, pero Dios le dijo. Y cuando Dios pone un pero en su palabra, amárrate los pantalones. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que hoy nos hables. Necesitamos escuchar tu voz. Hay un deseo en nuestros corazones de vivir esta vida que tú nos diste al máximo. Pero tú sabes que todos los días somos invadidos por ideas internas o criterios externos que tratan de distorsionar esta verdad. Permítenos entender que eres el Dios que quiere bendecirnos y bendecirnos integralmente. Permítenos entender dónde está el centro de la felicidad, dónde se encuentra el centro de una vida plena. Y te pido que cada uno de nosotros hoy podamos tomar la decisión de entregar nuestras vidas a tus planes y de entregar nuestras vidas en tus manos para que tú nos regales la vida al máximo o plena. Oro que el Espíritu Santo reine en estos minutos en este lugar. Oro que el Espíritu Santo nos pueda hablar en este día a través de mis labios. Oro que la verdad que en esta historia Jesús compartió, inspirada, llena de ti, se escriba en el corazón de cada uno de nosotros. Pido que toda resistencia humana, Señor, a la verdad tuya sea desbaratada por el poder del Espíritu Santo. Y pido que cada uno de nosotros seamos sensibilizados en el Espíritu a rendirnos a tus planes y a entender que es allí donde la bendición fluye como un río junto a aguas de reposo que da su fruto a su tiempo y todo lo que hace prosperará. Oro que en el nombre de Jesús este lugar sea invadido por tu presencia y que no haya nada ni nadie que estorbe tus planes. Que en cada lugar donde la iglesia está en este edificio, ahí estés tú, guardando y manifestando el lugar de reunión y poniendo tu presencia, edificando nuestras vidas. En el nombre de Jesús, tu pueblo ora diciendo, amén, amén. Si nosotros no conociéramos el final de esta historia, o si olvidáramos las palabras del Señor Jesús a este hombre cuando dice que en esa noche de sueño el Señor le habló, y miráramos la primera parte de la historia que nos describe a este hombre como un hombre rico, ese es el calificativo que la historia nos da, como un hombre que tiene una tierra muy fructífera, que está dando fruto en abundancia, al punto de preguntarse algo lógico. ¿Dónde voy a meter esta cosecha? Necesito graneros extras. Llegaríamos a la conclusión a la cual yo llegué cuando leí esta historia esta semana, y es esta en primer lugar, que este era un hombre exitoso. Este era un hombre que en términos de negocio, en términos de finanzas y de lo que era para lo que vivía, era un hombre exitoso. Digan conmigo, un hombre exitoso. En el mundo de los negocios sobresalía. En el mundo de los negocios era alguien con una habilidad impresionante para producir riquezas. Y yo creo que eso es un don dado por Dios. Además, este era un hombre que tenía una visión grande, porque él pudo ver su cosecha y lo que venía antes de tiempo, y planificar antes de tiempo los graneros que construiría para guardar esas cosechas. Y digo, ¿dónde está lo malo de toda esta planificación? ¿Dónde está lo negativo de tener la habilidad de producir dinero? ¿Y dónde está lo negativo de tener la habilidad de construir graneros para guardar la abundancia de lo que estaba recibiendo? Yo creo que no necesariamente esto es lo que Jesús señala ni lo que Jesús denuncia.
Yo creo que el Señor comienza la historia mostrándonos la habilidad impresionante que este hombre tenía y la capacidad dada por Dios, pero nos muestra junto con esos valores y con esas capacidades y con esas características, nos muestra también el corazón de este hombre y la enfermedad que tenía. Este hombre tenía una enfermedad que quizás hoy es un virus contagioso que se ha regado en nuestra generación y que muchas personas tienen. ¿De qué enfermedad hablo? De valores invertidos. Hablo de valores invertidos. Cuando nuestros valores están puestos en el lugar equivocado o en lo que no es el centro de nuestras vidas, lo que resultaría en una bendición termina en una maldición. Lo que resultaría en un regalo de Dios terminaría siendo una maldición que no bendeciría o no bendecirá nuestras vidas. Cuando era niño ponían unos dibujos animados rusos en mi país. Recuerden que yo soy traumado porque viví en Cuba. Y los que estamos aquí, que crecimos en esa generación, solamente veíamos, como decimos los cubanos, muñequitos rusos. Pero había una historia interesante dentro de estas que enseñaba una gran verdad. Y era la historia de un antílope llamado el antílope dorado. Algunos lo recordarán, los que vivieron junto conmigo ese momento. Este antílope tenía el poder en sus patitas cuando corría o cuando saltaba de soltar monedas de oro. Y entonces el rajá de aquella tierra, el rey de aquella región, dijo: yo quiero ese antílope, yo quiero ese animal. Porque ¿quién no quiere tener un animalito en casa que cuando suelte o patalee o dé saltitos, suelte monedas de oro? Se los veo en la cara. Ustedes también quieren averiguar la dirección donde los venden. Entonces el rajá lo manda a buscar y finalmente lo encuentran, lo traen a casa, y aquel animal, como un loco atrapado dentro de aquel palacio real, que ya era rico y había poder en aquel lugar, pero él quería más, comienza a correr desesperadamente dentro de aquella habitación y dentro de aquel palacio, y mientras más corría, más monedas soltaba. Y el rajá corría detrás del animal diciendo: soy rico, soy rico. Y finalmente tropieza con una montaña, con las monedas en el piso, resbala, cae al suelo de espalda y se queda patas arriba. Y mientras esto sucede, el animal sigue corriendo alrededor de él, lanzando monedas y lanzando monedas que comienzan a cubrir al rajá, hasta que finalmente lo único que queda al descubierto es la cabeza. Y él dice una frase o una palabra que no se podía decir en este caso, y es la palabra basta. En el momento que decía basta, el oro se convertía en barro duro. Y cuando él dijo basta, quedó sepultado en una montaña de barro que lo asfixió y lo mató. La moraleja de la historia es que cuando nosotros amamos más las riquezas y ponemos nuestro corazón en ellas, nos pueden terminar matando. Nos pueden terminar destruyendo. Nos pueden terminar aniquilando. ¿Quiere Dios bendecirte? Sí. ¿Quiere Dios darte lo que tú necesitas? Sí. ¿Te ha dado Dios quizás habilidades para que tú prosperes en la vida? Sí. Esto no es una predicación para promover la vagancia, para que te cruces de brazos y espere que del cielo te tiren agua de coco en una playa sentado. No. Esto es un mensaje para motivarte a que entiendas que necesitas trabajar, necesitas emprender, necesitas crecer, tal vez, por supuesto, sí, pero entiendas también que no puedes permitir que tus valores sean invertidos. Este hombre tenía los valores invertidos porque no valora lo valorable, sino que valora lo que realmente no es el centro de la vida, que en algún momento hoy lo vamos a estar viendo. ¿Y qué producen los valores invertidos? Bueno, primero que todo nos desfasan en la vida. ¿Por qué digo que nos desfasan en la vida? Porque la fase actual que estamos viviendo, el presente con lo que contamos, no lo podemos disfrutar. Es decir, las personas que aman las riquezas y no las tienen, no viven en el hoy, viven en el mañana. Cuando tú eres alguien que quiere más cada día, lo presente no te satisface. Los lugares que visitas, las comidas que comes, las oportunidades que Dios te da, te parecen pocas, insignificantes y sin valor porque quieres más, y el más, según tu opinión, no está en el hoy, está en el mañana. Entonces se crea un desfase en la vida donde yo estoy viviendo un tiempo, pero quisiera estar en otro. Y en una tierra de abundancia que fluye leche y miel como esta, ese es el peligro, porque tú ves la oportunidad delante de ti, gracias a Dios.
Pero en lugar de darle gracias a Dios por lo que te da en el presente, tú comienzas a decir, yo quiero lo de mañana. Yo quiero lo de mañana, yo quiero lo de mañana. Y somos como Israel, recibiendo el maná del día martes, pero guardando el maná del día miércoles. Y el Señor les dice, solamente les doy permiso para tomar doble porción en la tarde del viernes cuando comienza el sábado, para que en el día de reposo tengan la provisión. Y ese día ocurrirá un milagro, el maná no se pudrirá. Pero si el martes guardas la porción del miércoles o cualquier otro día fuera del sábado, lo que guardes extra se pudrirá. Y los que no lo creyeron, aquellos que quieren probar si lo que Dios dice es verdad o no, dijeron, deja ver si esto es cierto. Guardaron la porción y al segundo día estaban gusanos y se había podido la provisión, porque no entendieron que el Señor les había dado hoy y que Él es fiel para dar mañana. Alguien diga amén en este lugar. Tenemos que creer en un Dios que si tiene el poder para darnos hoy y darnos mucho, tiene el poder para darnos mañana y darnos igual. Y tenemos que entender que ese es el valor principal de la vida, cuando es Dios el que yo conecto mi vida y es el centro de mi vida y entiendo que de Él fluye toda bendición, incluyendo la material. El problema también, número 2, con los valores invertidos, es que posterga la felicidad, es que atrasa el ser feliz, es que le vende al mañana la felicidad que Dios diseñó para el día de hoy. Por ahí hay una declaración en la Biblia que de momento no recuerdo la cita, pero dice así: este es el día que hizo el Señor. Por tanto, yo me alegraré en Él y me gozaré. ¿Alguien diga amén? Porque el día que hizo el Señor, sí fue ayer, pero ya lo viviste. Y mañana volverá a ser un nuevo día, pero hoy es el día que estoy viviendo. Y si tú hoy te levantas con cara de 8:20 y tú te levantas triste porque tú estás en el mismo apartamento de hace 10 años, escúchame, y tú andas renegando porque tu casa es la misma de siempre, y porque la pintura, llevo 3 meses atrás de mi marido porque no quiero esta habitación del mismo color, y te quejas porque el cuarto tiene ese color, o porque vives en el mismo vecindario, o porque hoy estás comiendo pollo y ayer comiste pollo, y comienzas a renegar de lo que tienes hoy, te olvidas que estás perdiéndote la oportunidad de ser feliz hoy con lo que tienes. Y cuando Dios ve un corazón agradecido en el presente, lo bendice más mañana. 3 amén nada más. Yo no sé si alguien puede creer que lo que yo te estoy diciendo es algo real. Un corazón agradecido, como mismo dice el Señor con respecto a la fidelidad del siervo: fuiste fiel en lo poco, sobre mucho te pondré. Nadie es fiel con un corazón ingrato. El principio de la fidelidad es la gratitud. Los siervos fieles son los que agradecen mucho. En otra parte de la Biblia Jesús dijo: al que a mucho se le perdona, mucho ama. Y el que mucho ama, mucho agradece. Y por cuanto agradece mucho, será fiel en gran medida. Y el Señor, la promesa es esta: tú fuiste fiel en lo poco, sobre mucho te pondré. Aprende a ser agradecido, aprende a amar lo que Dios te da hoy, y así no postergarás para el mañana la felicidad del presente. La mujer que está soltera se lamenta porque no tiene marido. La que tiene marido se lamenta porque lo tienen. La viuda llora porque el marido ya no está, y la que está casada llora porque el marido no se ha ido. La que no tiene suegra pide un novio y no se da cuenta que está pidiendo suegra. La que la tiene quiere mandar al marido con la suegra y todo fuera de casa. No nos adaptamos al momento que vivimos. Los solteros lloran su soltería y los casados lloran su matrimonio, cuando cada uno debiera darle gracias por la estación de la vida en la que vive. El que no tiene hijos quiere tener hijos, y el que los tiene, que crezcan, y el que creció, que me visiten. Entonces cada uno está en esa etapa. He escuchado a padres que dicen: estoy loco porque crezcan estos muchachos. Y cuando crecen dicen: estoy desesperada porque me llamen. Anhelo que me den una llamada. Entonces digo: ¿pero no querías que crecieran y te dejaran tranquila? Ellos lo oyeron a lo largo de la vida. Vivieron contigo 20 y tantos años escuchando: quiero que crezcas y me dejes tranquila. Te cumplieron la promesa. En todas las áreas de la vida, lo que no aprendemos a disfrutar en el momento, en el día de hoy, se convierte la bendición de Dios en una maldición. Y es triste que lo que Dios nos regaló
nosotros lo malogremos. El tercer problema con los valores invertidos es que nos deja sin vista, nos deja ciegos. Digan conmigo, ciegos. ¿Y por qué nos deja ciegos? Porque no nos deja ver lo que realmente tiene valor. Cuando yo pongo mi corazón en algo más y no en el centro de la vida como Dios la diseñó, yo dejo de ver el valor que tiene cada cosa y cada persona, y sobre todo Dios. Porque estoy mirando en la dirección contraria, estoy mirando en la dirección equivocada y estoy ciego a lo que tengo delante. Estoy ciego al regalo que Dios me ha dado. Y uno tiene que aprender a vivir los momentos de su vida en felicidad y darle gracias a Dios por el valor principal que nos ha dado. Yo recuerdo, y me viene a la memoria precisamente en este momento, hace muchos años atrás, recién llegado a este país, sería 1 o 2 años de estar aquí, estoy hablando del año quizás 2001. Y yo manejaba un Camry del año 87. En el año 2001, un Camry del año 87, estaba despintado a más no poder. Él en algún momento había sido rojo y no tenía aire acondicionado. Pero yo recuerdo que en aquel momento yo descansaba de un trabajo que tenía a mitad de semana, y Suanli también. Estábamos jovencitos y sin hijos. Y recuerdo que solamente nos mirábamos y nos decían, vámonos para la playa. Y recuerdo un día en particular que llegamos a un Publix y compramos una nevera de foam, porque ni tan siquiera era de esas buenas que duran para los años, de las que se rompen mañana. Para eso nos daba el dinero. Metimos algunas Coca-Colas dentro, un par de sándwiches, y nos fuimos para la playa con un sol radiante en Miami Beach a disfrutar nuestro día y a disfrutar la ciudad que Dios nos regaló, arrancados, pero en un lugar precioso, con Coca-Cola y sándwich, que antes quizás no los tenía. Y cuando estamos en medio de nuestro descanso, el cielo se cerró y se formó una tormenta. Una buena razón para comenzar a quejarse, pero gracias a Dios no lo hicimos. Salimos corriendo para ver si llegábamos a nuestra cámara de gas, a nuestro carro quiero decir. Y salimos corriendo, y yo, como no era un chofer experimentado, yo no sabía el efecto que la lluvia tiene sobre un carro sin aire acondicionado. Así que nos subimos al carro, arrancó, bendito Dios, un milagro, arrancó. Y nos metimos en él y subimos las ventanas, que ni tan siquiera eran eléctricas, muy desgraciado, había que darle con la palanca, ¿no? Me vendieron lo peor, pero nada se podía esperar mejor por $1,600 que pagué. Entonces nos salimos de aquel lugar dispuestos a huir del aguacero, de la tormenta en Miami Beach, y de momento la lluvia sobre el carro, el no tener aire acondicionado, nuestra respiración, se taparon todos los cristales. Entonces estábamos ciegos en medio de Miami Beach. No veíamos el edificio delante de nosotros, el próximo carro, no veíamos nada. Y lo que decidimos fue entonces parquearnos en un shopping center y quedarnos dentro de aquella cámara de gas encerrados. Pero por alguna razón sobrenatural, nosotros no nos quejamos. Todo el tiempo dentro de aquel carro estuvimos riéndonos. Y después también, ¿te recuerdas? Que íbamos corriendo con la nevera y el agua casi cayéndonos. Y ella se iba riendo de mí mientras yo corría con aquello, que finalmente lo lancé para un lado, creo, porque ya no servía para nada. Y nos divertimos de nuestro momento. Porque cuando tú aprendes a divertirte del momento que estás viviendo, entonces Dios dice, quizás puedas vivir cualquier otro momento mejor que este, porque los malos les sabe sonreír. Dios nos enseña ese principio. El principio de disfrutar el presente. ¿Y ustedes creen que eso nació en mi corazón? ¿Que me lo inyectaron cuando yo nací? ¿Ustedes creen que es una herencia familiar? No, es el Espíritu Santo que escribe el gozo y la gratitud a Dios en todo momento. Y yo le supe agradecer tanto a Dios por ese carro, que ese carro que nadie daba por él nada, yo se lo regalé a Menéndez de tanto que lo quiero. Yo lo ungí tanto que hasta la gente le llamó la atención. Porque yo le ponía las manos encima de ese carro. Yo le decía, Señor, bendice este artefacto. No sé de dónde vino, pero que no se me rompa. Y la oración alcanzó a Menéndez, hasta el punto que se lo robaron. Yo no sé quién fue el loco desesperado que hizo eso, pero ese estaba peor que nosotros. Pero cuando uno bendice algo, la gente hasta lo envidia. Y no se dan cuenta que si se ve bien el carro, no, soy yo, por la gracia de Dios. Y después entonces mi suegra, que me ama tanto, me regaló un Cressida del año 86. Eso ya no se fabricaba. Y entonces cuando Dios me llama a servir en el ministerio,
Ese carro, el primer día que yo le digo que sí a Dios y le digo voy a servir a tiempo completo en la obra, renuncio a mi trabajo sin saber cuánto Dios iba a proveer para nuestra finanza, doblando para entrar a mi casa, se rompió el carro. Yo tenía un pastorado encima de mí, una iglesia que iba creciendo en aquel entonces, cuando estábamos en Coral Park, tenía mucho trabajo que hacer, un montón de gente que se enfermaba y para colmo lo ingresaban en el monte Sinai. Todo el mundo estaba en el monte Sinai y yo sin carro. Y un hermano me dice, yo tengo un carro que le llamo Justin. Y dice, ¿y por qué se llama Justin? Dice, just in time. Just in case, exactamente. Ese es el carro. Ella tiene mejor memoria que yo. Se llama Justin in case, ¿no? Tenía 3 pistones. Había sido azul y era un Camry del año 87. Yo tuve que reprender esa maldición. Yo dije, ya yo salgo de esto. Fíjate que hoy en día yo más nunca he manejado un Toyota. Pero ese carro, imagínense ustedes, 3 pistones intentando subir la 195 que tiene el puente, para luego entonces bajarlo sin garantía de que tuviera freno, para ir al monte Sinai. Y cuando yo intentaba subir esa loma, ese puente elevado, yo comenzaba a orar. Y yo le decía, Señor, yo te pido que tú le pongas caballos de fuerza a este carro. El carro atrás no tenía asientos. Si yo invitaba a alguien a sentarse, tenía que ir. Era una cuestión de fe, tenía que sentarse así, porque no tenía asiento. Era horrible aquello. Entonces, en medio de aquel elevado, yo viví esta experiencia varias veces, porque ya les digo, varias gente se ingresó en aquel lugar. ¿Por qué tan lejos? Estamos en Kendall. Y cada vez que me decían un primo, un hermano, yo decía, a esto Dios me llamó, este es el carro que Dios me dio, yo lo voy a bendecir. El tiempo que esté en mis manos. Y a través de esta aparente desgracia, Dios se va a glorificar. Y aquellos que fuera como se lo inyectaban y de momento se echaba para atrás aquel carro así, se levantaba. No en dos, pero era como si se parara un caballo en 2 patas y agarraba fuerza, que yo no podía controlar aquella cosa subiendo y después bajando. Yo decía, Dios mío, que ahora frene. Pero el Señor me enseñó a darle gracias en aquel momento. Por eso, hoy, cuando Dios nos bendice, la bendición no compra nuestro corazón. ¿Saben por qué? Porque el grande y poderoso que me enseñó que es el centro de nuestras vidas es el Señor de nuestras vidas. Alguien alabe a Dios en este lugar. No permitas que nada en tu vida sea un ladrón de la felicidad, del gozo y de la alegría, porque tu vida es una vida bendecida. Volvemos a nuestro protagonista en esta historia, el próspero agricultor. Y es obvio que este era un hombre exitoso, pero su éxito profesional definitivamente contrastaba con las otras áreas personales de su vida y familiares. Él era muy próspero, muy exitoso en el término financiero, empresarial, agricultor, pero su vida personal y familiar estaba en bancarrota. ¿Y por qué digo esto? Bueno, en primer lugar, como ya hemos visto, pero quiero recalcarlo, este hombre le vendió su felicidad al futuro. Digan conmigo, le vendió su felicidad al futuro. Y cuando alguien le posterga la felicidad y se la hipoteca al mañana, hoy es un desgraciado. Aquí en Miami vivió una miserable pidiendo dinero en las calles de Miami. Y cuando se murió y la policía de Miami entró a la casa donde vivía toda desbaratada, encontraron en efectivo $5 millones. Encontraron joyas guardadas en una bóveda en el banco. Y encontraron mucho más dinero que tenía. Pero ella pedía limosnas en las calles por trastorno psicológico, por lo que haya sido, o porque quizás, amando tanto el dinero, el espíritu detrás del dinero le tomó de tal forma que no le permitió disfrutar lo que ya tenía. Y este es un hombre que tiene mucho y que tiene capacidad para proyectarse y tiene planificación, pero este hombre ha hipotecado su felicidad al mañana, y eso, querida iglesia, es una desgracia. Cuando tú te levantas hoy y no puedes ser feliz, eso es una desgracia. Cuando tú te levantas por la mañana y tu esposa te asusta y no te bendice, eso es una desgracia. Cuando tú te levantas y el sonido de tus hijos corriendo por la casa te provoca tristeza y te provoca molestia, eso es una desgracia. Cuando alguien dejó de disfrutar el regalo de la vida, la familia, la salud, la provisión, la vida hoy en el presente, jamás será feliz. Jamás será feliz.
Esto es un hombre que tiene una vida en bancarrota porque él está viviendo en mañana cuando debiera vivir en el modo hoy. El segundo problema de este hombre es que este hombre cambió la pasión por vivir por la pasión por tener. Y saben, todos los seres humanos fuimos inyectados con pasión. Díganme conmigo, pasión. Y Dios quiere que seamos personas apasionadas. Pero ¿sabe dónde Dios quiere que esté tu pasión? En la vida y no en las cosas. Este hombre perdió la pasión por vivir porque puso su pasión en el tener. Y queriendo tener, olvidó vivir. Y hay personas que te dicen que realmente no han podido disfrutar su vida presente porque están esperando que mañana sea mejor. Y por eso cuando llega el 2017, o la noche del 31 de diciembre del 2016, algunos escriben su sueño y dicen, este año va a ser diferente. Y siempre pensamos que el año próximo va a ser diferente. No va a ser diferente. Aunque te venga una herencia, aunque prosperes en la vida, aunque triunfes en el mundo empresarial, aunque seas una persona extremadamente próspera, no va a ser diferente si tu corazón es un corazón amargado, entristecido, que no celebra la bendición del hoy. Que no celebra el momento, que no celebra ni adora a Dios en el presente. Esto no es una invitación a la mediocridad, no es una invitación a que te quedes en tu casa aceptando lo que tienes hoy y creyendo que se trata de eso. No, es una invitación a que celebres el presente creyendo que Dios sí te puede prosperar mañana, encaminar mañana, pero nada de lo que te dé será el centro de tu vida. Sino que todo lo que te dé estará ahí escrito en su propósito para tu vida. Y lo peor quizás en la vida de este hombre es que se olvidó de construir un legado. ¿Y por qué sé esto? Por la pregunta del Señor cuando se le aparece en sueño y le pregunta, ¿y lo que tienes, de quién será? Lo que tienes, ¿de quién será? Porque quizás ya para ese entonces la mujer se había ido. Los hijos lo habían dejado. La familia no lo acompañaba. Porque cuando alguien es poseído por el tener y el tener y el tener, la gente más preciosa en tu vida se termina escapando por tanto amargura. Nadie puede estar cerca de aquel que no celebra la vida. Nadie quiere estar cerca de aquel que se levanta con cara de amargado o amargada por la mañana. Nadie quiere estar cerca de alguien que está irritado. Pero una persona que sabe comerse un pan duro, feliz, y que le alegra la vida a los demás, y que da palabras de esperanza, y que bendice a los demás, es como el dulce que las moscas vuelan sobre él. O las hormigas lo invaden. Porque donde está el almíbar, la gente va. Y si tu vida es dulce en lo poco que tienes, y si tu vida es atractiva, tu familia, tus tesoros más preciados, la gente que te ama, la gente que está cerca de ti, apreciará tu vida porque se darán cuenta que tú te has propuesto construir un legado. Se le preguntó en una ocasión al administrador de los bienes de Rockefeller, cuando Rockefeller murió, y le preguntaron, ¿cuánto dejó el señor Rockefeller? Y la respuesta sencilla fue esta: lo dejó todo. Ustedes quieren saber cifras y quieren saber números, pero en la realidad lo dejó todo. No importa si tenía 100 millones o 20 millones, lo que tenía lo tuvo que dejar. Y Corrie ten Boom, aquella mujer que estuvo encerrada en un campo de concentración, ella decía, cuando llegamos a este mundo como niños en un cuerpo de bebé, llegamos con las manos cerradas. Quizás queriendo poseer y pensando que todo es nuestro y no lo soltaremos. Pero cuando crecemos y finalmente morimos, abrimos nuestras manos aceptando que no somos dueños de nada y que necesitamos que el sueño nos reciba en su morada. Hay un mensaje aún detrás de estas verdades que la vida nos da. Entonces la pregunta con la que quiero cerrar hoy es esta: ¿en qué consiste la vida? ¿Cómo puedo yo vivir la vida al máximo? Bueno, en primer lugar, y esta es mi conclusión a lo largo de toda la Biblia y de esta misma historia, yo creo que los seres humanos podemos vivir la vida al máximo cuando descubrimos el propósito para el que fuimos creados. Digan conmigo, propósito. Díganlo fuerte, propósito. Estudios modernos arrojan que las personas que conocen su propósito, que conocen su vocación y que viven en ellas son las personas más felices del planeta. Como dijo un famoso coach de la NBA, soy doblemente feliz porque hago lo que me gusta y por añadidura me pagan por hacerlo. Y me pagan muy bien.
Descubrir quién soy y para qué fui creado es la clave de la existencia feliz de un ser humano. Lo contrario, solamente vas a existir, solamente vas a consumir aire en el planeta. Y tú tienes que descubrir tu propósito, porque en tu propósito está la felicidad. Si este hombre hubiera dicho, Dios me ha dado riquezas, me dio la capacidad de multiplicar todo lo que toco, voy a construir graneros, y voy a construir graneros para bendecir a los demás, así como Dios me bendice a mí, en ese momento este hombre se convierte en alguien con un propósito de vida que lo alcanza a él, pero también que trasciende su propia vida. Y la historia hubiera sido muy diferente. De hecho, hubo una historia paralela, muy similar, de alguien que se convirtió en el administrador de una nación. En un momento que se avecinaba la crisis y el rey le dijo, yo necesito que tú te encargues y que esa visión que tuviste de parte de Dios la haga realidad. Y se dio la tarea por 7 años de abundancia, construir graneros en toda la tierra. ¿Recuerdan de quién estoy hablando, verdad? De José de Egipto. Y construyó graneros en Egipto y guardó allí la abundancia de granos y de cosecha y de todo lo que había. Muy similar a esta historia, pero muy diferente el final, porque José guardaba no solo para él, guardaba para su familia también, pero guardaba para las personas de toda la tierra. Y cuando Dios escribe en tu corazón que no vivas centrado en ti mismo, sino que vivas también para los demás, por supuesto que te bendecirá, pero además serás muy feliz. Serás muy feliz porque ya no vives para fines egoístas y ambiciosos, sino que tienen que ver con el reino de Dios. Así que en primer lugar, la vida al máximo se vive descubriendo el propósito para el cual fui creado. Número 2, yo creo que hay que crear relaciones sólidas y saludables para vivir plenos. Si algo Dios nos dio que es una bendición, son relaciones. Ustedes vinieron hoy aquí porque aman a Dios, pero porque aman también las relaciones con la iglesia. Somos seres relacionales. Tenemos familia, tenemos amistades, tenemos hermanos de fe, tenemos conocidos, tenemos compañeros de trabajo, tenemos un sinnúmero de distintos grupos de relaciones, porque los seres humanos somos relacionales. Pero muchas veces no sabemos cómo tener relaciones sólidas y relaciones saludables. Es un fracaso cuando yo en mis relaciones lo que hago es producir caos. Cuando alguien llega a una casa y lo que se genera es una guerra, ese ser humano tiene que pedirle a Dios que le cambie la vida. Cuando tú abres tu boca y tu mujer se enciende como si fuera un demonio lo que hubiera visto, no digas que ella está endemoniada. Más bien pregúntate si no eres tú el que provoca esa reacción. Si tus hijos repelen tu actitud y repelen tu vida, pídele a Dios que te transforme. Si tus amigos dicen, uy, por ahí viene fulano, bueno, mañana te veo, no me voy por causa tuya. Y después dicen, ¿qué? Cuando no sabemos construir relaciones saludables, sobre todo con la familia inmediata, nuestra vida es un fracaso. A quien Dios le regaló el matrimonio, debe amarlo, amando a su esposa o amando a su esposo. A quien Dios le regaló la familia, debe cuidarla y entenderla. Esto es un tesoro. Un tesoro al cual debo bendecir, que no debe ser el centro de mi vida, pero que debo llevar todos los días al centro de mi vida, que es Dios, esta familia, y ser yo el referente de la presencia de Dios en mi hogar, para que la esposa, en el caso de los hombres, el esposo, en el caso de las mujeres, los hijos, puedan relacionarse conmigo libremente y de esa forma saber que pueden relacionarse con Dios. La vida al máximo tiene que ver con relaciones sólidas y relaciones saludables. ¿Alguien diga amén? Y en tercer lugar, la vida al máximo tiene que ver con conocer a nuestro Creador íntimamente, no superficialmente, conocerlo íntimamente al punto de amarlo como nuestro Salvador y honrarlo como nuestro Señor. ¿Alguien puede decir amén? Es una desgracia vivir sin Dios. Lo voy a decir otra vez más. Es una desgracia vivir sin Dios. Cuando miro el precioso pueblo de Israel, que tiene un pacto y una promesa, digo, es una bendición que Dios los prospere. Han cumplido las profecías bíblicas de que aún el desierto florezca. Están exportando cítricos desde allí, desde los cultivos del Negev. Están haciendo cosas maravillosas, pero digo, qué triste que para muchos de estos judíos la promesa llegue hasta el último aliento de su vida. Después que se mueran, no hay eternidad garantizada. Después que se mueran, no hay presencia de Dios. Porque Dios le prometió a Abraham bendecirlos sobre la tierra, pero bendecirlos en la simiente de Abraham, que es Cristo, para siempre.
Y cuando Dios no está en la vida de una persona, pudiendo ser muy próspera en esta vida, está en desgracia y está en bancarrota. Y si no, pregúntenselo a Robin Williams, o pregúntenselo a Prince, o pregúntenselo a Michael Jackson, pregúntenselo a Whitney Houston. Voces increíbles, talento impresionante, gente que arrastró multitudes, pero vivieron en la miseria, totalmente dominado por los vicios, teniendo aparentemente todo y no teniendo nada, desesperados porque su éxito los aplastó. Porque cuando tú no entregas tu éxito a los pies de la cruz y le dices al Señor, encárgate de todo lo que tú me has dado y sé el dueño de todo lo que tengo, yo solamente tu administrador, tu vida va a ser un fracaso. Asegúrate de que, además de tener relaciones sólidas y saludables, de conocer el propósito para que fuiste creado, sobre todas estas cosas, conozcas a tu Creador y tengas una relación con Él íntima, estrecha y personal, porque en todas las etapas de tu vida, así sea manejando un carro con 3 pistones o un modelo del año, Dios dará gozo y alegría a tu vida. Al comienzo de esta historia, antes de hacerla, Jesús dijo unas palabras que para mí son el centro de esta enseñanza. Él dijo, la vida del hombre no consiste en los bienes materiales que posee. Y decirle eso a seres humanos materiales, que nos tenemos que vestir y la ropa cuesta dinero, que tenemos que comer y la comida cuesta dinero y hoy más. Hablábamos el otro día en el hospital y decía, cuando yo llegué a esta ciudad con un carro de supermercado, un shopping cart, se llenaba con $50. Ahora te hacen falta $300 y $400 para llenarlo. Eso te dice la inflación en la que vivimos. En un mundo material donde la gente languidece por necesidad. Una renta era de $500, hoy es de $1,500 un apartamento. Una casa de $2,000 y tantos dólares, solamente en renta. Los mortgages son elevadísimos. Lo único que ha bajado es la gasolina y ahí está queriendo subir. El costo de vida es exagerado. Y decirle a un mundo que vive en un mundo material, o más bien a seres humanos que viven en un mundo material donde todo está metalizado o todo está sostenido en el mundo financiero, que la vida del hombre no consiste en los bienes materiales, es casi reírse en su cara. Pero si Jesús lo dijo, no es mentira. Si Jesús lo dijo, no es porque Él quiere que tú vivas apartado de la realidad material. Es que Él quiere que tú entiendas que en medio de esta realidad material, si eso no es el centro de tu vida, Él va a tener cuidado de ello. Que si el costo de vida va a subir, Él va a proveer para ese costo de vida y va a proveer más. Que si tú te sometes a sus principios de su reino, en todo el sentido de la palabra, y Él gobierna tu vida, no te preocupes, Él ciertamente te bendecirá. Oh, yo no escuché muchos amén. Si tú te pones bajo el gobierno de Dios, Él ciertamente te bendecirá. La inflación es cada vez mayor, la provisión va a ser cada vez mayor. El mundo está cada vez peor. El que vive en la reserva del Señor estará cada vez mejor. Y ahí está el prototipo de la comparación perfecta entre Egipto y Gosén, una tierra paralela que Dios le entregó a Israel. Todo el tiempo que vivieron allí. Y se ve lo que lo distingue. Y en medio de las plagas, como no la tocaban, porque hay un Dios soberano que gobierna sobre todas las cosas, y Él sabe bendecir a aquellos que por encima de todo y de todos le dan el control de su vida a Él, y Él es el centro de tu vida. ¿Cómo se sabe que Dios es el centro de tu vida? Abre tu libro de chequeras y mira tus finanzas. ¿Están centradas en ti? ¿Están centradas en actitudes egoístas? No tienen nada que ver con la misericordia, con el dar, con el compartir. No tienen nada que ver con el propósito y con la obra de Dios. Lo más probable entonces es que te apoderaste de la bendición. Pero si en ese libro de chequera, ahí tú ves lo que tú donas para las necesidades de otros, y ahí se ve lo que tú das para la obra de Dios, y ahí se prueba que tu corazón está entregado, eso es un indicador que tú has dejado de amar los bienes y se los has cedido al Señor, porque tú sabes que Él puede multiplicarlos mejor que lo que tú lo haces. ¿Alguien diga amén? Si hace años que no entras a tu closet y no lo vacías de unas cuantas ropas ahí empolvadas y no se las regalas a alguien que lo necesita aquí o en otro país, porque lo más probable es que tú piensas que si regalas 3 camisas te vas a quedar sin camisa. No, cuando regalas 3, lo más probable, Dios no lo va a hacer por eso, pero te va a dar y te va a sostener, porque Él sabe bendecir al que tiene corazón para dar.
Pero da a aquel que no está agarrado a lo que tiene, sino que ha aprendido a ver que Dios es el único que yo me debo agarrar. Jacob se agarra del ángel de Jehová, que es el mismo Dios manifestado, y le dice: yo no te soltaré hasta que tú no me bendigas. Yo le pido a la iglesia en el día de hoy, y te digo directamente a ti: haz esto, agárrate de Dios, dile: Señor, que tú seas mi bendición, yo no te soltaré hasta que tú me bendigas. Y ese soltar nunca va a terminar, porque Él te bendice y hay un nuevo depósito en tu vida que Él quiere llenar. Pero que Él sea el centro, que Él sea el centro. La pregunta es: ¿estás viviendo esa clase de vida? Puedes salir de este lugar hoy y cuando te sientes en tu auto, que a lo mejor es del año, no sé, pero ya no es del año. El mío es del año. No es del 16, pero es del año en que lo fabricaron. Sí, aún el carro del año 87 era del año 1987. Tú puedes llegar y subirte en él y disfrutarlo. Digo, porque si yo digo que un carro es un transportation y está viejo por ser del 87, ¿qué espero para mí que soy del 76? No, yo espero que ustedes digan: estás joven, estás bien. Pues entonces, con la misma medida con que mido a un carrito, me dieran a mí. ¿Podrás salir de aquí, subirte a tu auto y decir: gracias porque tengo un auto? Hay muchos caminando hoy a la iglesia. Le podrás decir: Señor, gracias por este aire acondicionado. Ay, ya no voy a la iglesia porque está muy frío. Y otros rogando por tener un aire acondicionado. Hoy cuando estés picando allí tu carne y dices: esto es palomilla y de la mala, no digas eso. Señor, gracias, porque daría a alguien en este momento en el mundo cortar esta carne que yo me estoy comiendo. ¿Sabías que tener una cuenta de banco, aunque sea de débito, es un privilegio en el mundo en el que vivimos? ¿Sabías que tener algo de ahorro en una cuenta de banco ya te convierte en una persona rica? Y tú dirás: tengo 5 pesos, ya eres rico. Hay millones de personas en el mundo que no tienen nada, ni tan siquiera eso. ¿Sabías que vivir como tú vives ya es demasiado? Si comienzas a ser agradecido con lo que tienes hoy, es porque entiendes que Dios es el dador de todas las cosas. Y entonces, dice la Biblia, que aquel que se goza, que se alegra, que disfruta al Señor y su presencia, Él le concederá las peticiones de su corazón. Está en el Salmo 37 y lo puedes leer. ¿Eres capaz de hacerlo hoy? Digo, yo estoy preguntando, no veo a nadie que lo haga. ¿Será alguien capaz de ponerse de pie en este lugar y comenzar a alabar a Dios por lo que Él te ha dado hasta el día de hoy? ¿Será alguien en este día capaz de soltar todo lo que te ha poseído hasta el día de hoy? Porque a lo mejor esperas que para ser feliz una relación sea distinta. Ay, el centro de tu vida es esa relación. Has cambiado los valores y no te das cuenta que hasta que Dios no sea el centro de tu vida, tus relaciones matrimoniales, familiares, no van a estar bien. Porque tú estás demandando mucho de esa relación, demandando mucho de esa persona, demandando mucho de ese hijo, de esa hija, de ese padre, de esa madre, porque tú quieres demandarle a cada persona en tu vida lo que solamente Dios te puede dar. Cuando tú cambies esa actitud y te entregues a los planes de Dios, cuando mañana llegues a tu trabajo, si tienes un trabajo, tú no llegarás como que llegaste al infierno. Tú llegarás como alguien que va a bendecir el lugar donde Dios te está bendiciendo. Es que tú no conoces a mi jefe. No, pero te conozco a ti, por eso te estoy hablando. Y por eso te digo que vayas mañana a cambiar la atmósfera de tu trabajo. Que regreses a tu casa a cambiar la atmósfera de tu casa. Y si allí se forma un caos, que tú seas como el Espíritu Santo en ti, que está alguien que torna el caos en orden perpetuo. Yo no sé lo que Dios te dice en este día, pero definitivamente te está diciendo algo. ¿Puede alguien alabar a Dios en el lugar en el que está?